Hola a todos y a todas. Esto es Elementos de Matemática para Ingeniería Agronómica, Universidad Nacional de Luján. Yo soy Susana Cito. Vamos a trabajar con un tema con el que no tuvimos muy buenos resultados en la plataforma o que no solemos tener buenos resultados en general con clases presenciales tampoco. Así que espero que sirva para que arranquen y le pierdan el miedo. El tema es logaritmos y funciones logarítmicas. En algún momento vamos a hacer un mínimo repaso de la función exponencial. Bueno, lo primero que vamos a decir es que todo el mundo tiene que saber qué utilidad tienen los logaritmos. Y la utilidad inmediata que tienen los logaritmos es la resolución de ecuaciones exponenciales. De hecho, en el material impreso hacemos eso, pedimos que despejen un cierto t que está como exponente en una ecuación y ponemos unos signitos de pregunta en el último renglón de un cuadro para motivar el comienzo del estudio de los logaritmos. Lo primero que vamos a hacer va a ser escribir la definición de logaritmo. Voy a respetar la nomenclatura que está en el material, donde a la base se la llama a y al logaritmo se lo llama i y al argumento x. Entonces vamos a decir que el logaritmo en base a de x es igual a i cuando y solo cuando i es el exponente al que hay que elevar a la a para que nos dé x, con las siguientes restricciones que son muy importantes. X, que se llama argumento del logaritmo, debe ser positivo. A, que es la base del logaritmo, tiene que ser positiva y distinta de 1. Esto forma parte de la definición. Uno después lo deja un poco de escribir, pero siempre lo tiene que tener en cuenta. Una vez escuché hablar a dos estudiantes, uno le explicaba al otro, y le decía, vos tenés una expresión como esta y no sabes qué hacer, tenés que hacer esto, tenés que poner cada cosa en su lugar, y con eso te sacás de encima la palabra logaritmo. Y me pareció un recurso didáctico interesante. El chico dice, sí, esta expresión equivale a esta, prefiero esta que no tiene la palabra logaritmo que me hace confundir. Lo cuento como anécdota siempre en las clases presenciales y entonces terminamos llamando a esta expresión cada cosa en su lugar. En realidad aquí es donde está cada cosa en su lugar para aquel estudiante. Entonces, nada más que en función de la definición vamos a resolver alguna pequeña ecuación que está al final de la página 272. Miren, por ejemplo, dice logaritmo en base 3 de 81. Yo tengo que pensar cuál es el valor de i, o sea, qué tengo que poner aquí al lado. Entonces, coloquemos cada cosa en su lugar. 3 es la base. Lo que me están pidiendo, el i, es el exponente, que yo no sé cuál es, al que hay que elevar el 3 para que nos dé ¿qué? Para que nos dé el argumento del logaritmo, o sea, 81. Entonces, ¿a cuánto debo elevar el 3 para que me dé 81? A la cuarta potencia. A ver el siguiente, dice logaritmo en base 3 de 1 sobre 81. Entonces yo me tengo que preguntar, ¿a cuánto debo elevar el 3 para que me dé 1 sobre 81? Entonces me doy cuenta de que lo primero que tengo que hacer es invertirlo. Por lo tanto, ese exponente va a tener que ser negativo y después elevarlo a la cuarta. Con lo cual, ese es el logaritmo en base 3 de 1 sobre 81. Y por último, hay uno un poquito más complicado. Vamos a hacer una rayita acá, por si alguien quiere detener y copiar, aunque ya deberían tenerlo hecho esto. El último, les decía, dice el logaritmo en base 2 de la raíz cuadrada de 2.
logaritmo en base 2 de la raíz cuadrada de 2. Bueno, antes de poner cada cosa en su lugar, vamos a tratar de escribir esto como exponente, en vez de como sombrerito de raíz. Con lo cual, ustedes saben que me va a quedar logaritmo en base 2 de 2 elevado a la 1 medio. Hay un 1 y un 2 que no se dibujan, pero están ahí. Y entonces, ¿a cuánto debo elevar el 2 para que me dé 2 a la 1 medio? Es una pregunta obvia. ¿A cuánto debo elevar el 2 para que me dé 2 a la 1 medio? Obviamente a la 1 medio. Bien. Hay otros 3 más, no 6 más, propuestos del otro lado sin resolver. Vamos a hacer un par de esos 6, para que vean que esto de poner cada cosa en su lugar es más fácil de lo que parece. Por ejemplo, podríamos hacer el 2, donde me preguntan otra cosa. Me preguntan por esta A, aunque ahí lo llama Z, para que se acostumbren un poco a que una letra siempre está representando a un número, no importa cómo se llame. ¿Cómo hacemos para poner cada cosa en su lugar acá? Y bueno, aplicando la definición del logaritmo. Esto es cierto, cuando y solo cuando Z, que hace las veces de A, ¿ven? Que hace las veces de A, elevado a la sexta da 1.000.000. Entonces, ¿cuánto tiene que valer Z para elevarlo a la sexta, para que al elevarlo a la sexta nos dé 1.000.000? Obviamente tiene que valer 10. Ese es el resultado del 2 de esa tanda de 6. Y vamos a hacer el 6. El 6 dice logaritmo en base 0,1 de 100. Bueno, nos va a resultar más fácil si ese coma 1 lo pensamos con formato de fracción. Logaritmo en base 1/10 de 100. Entonces, ¿qué me tengo que preguntar acá? Me tengo que preguntar, ¿a cuánto debo elevar 1/10 para que me dé 100? Entonces, lo primero que necesito es invertir la fracción. Por lo tanto, ese exponente va a tener que ser negativo para que la fracción se invierta. ¿Y cómo hago a cuánto debo elevar el 10 para que se convierta en 100? Y obviamente al cuadrado. Entonces, el resultado de esto es menos 2. Bueno, ahora igualmente cuando dibujemos la función logarítmica vamos a tener que recurrir otra vez a esta definición, que les diría que en el libro la coloreen, la resalten de alguna manera, porque es la base de un montón de cosas de las que vamos a estar hablando. Yo por ahora la voy a borrar. Les cuento cómo sigue el material. El material sigue definiendo algo muy importante. Ustedes ya conocen de la primera parte del libro al número E, no de la primera parte del libro, la primera parte de esta sección, en la función exponencial vieron el número E. Cuando el logaritmo tiene base E, lo vamos a abreviar como logaritmo natural. El argumento es X. Esto es nada más que una abreviatura, una forma diferente de escribir al logaritmo en base E, porque es un logaritmo que tiene mucha importancia en matemáticas más avanzadas. Acá también, como lo dijimos en su momento, el número E tiene muchas aplicaciones porque es muy útil en modelos matemáticos aplicados a las ciencias biológicas. Tenemos al doctor Fernando Momo en la universidad, que es un experto en esa temática. Y seguramente en algunos libros de biología, perdón, de ecología, algunos de ustedes habrán visto, de biología también, pero en particular de ecología, que la cursan este cuatrimestre o que ya la cursaron, donde aparece el número E en varias fórmulas. Vamos a hacer algún ejercicio que tenga que ver con el logaritmo natural. Por ejemplo, a mí me preguntan en el número 2, logaritmo natural de la raíz cuadrada de E. Fíjense que en cuanto yo
traduzco esta expresión a otra forma de escritura, tengo la respuesta de inmediato. Esto parece chino, así, escrito. En cambio, si yo lo escribo como logaritmo natural es la abreviatura de logaritmo en base E. Y la raíz cuadrada se puede escribir como exponente 1/2. ¿Recuerdan? Por el 1 y el 2 que están ahí. Entonces ahora recuerdo la definición de logaritmo. Y entonces resulta obvia la respuesta. Porque me tengo que preguntar, ¿a cuánto debo elevar la base E para que me dé el argumento E a la 1/2? Con lo cual la respuesta es inmediata, 1/2. Entonces esto que parecía chino termina siendo muy sencillito. Es cuestión de saber, de poner cada cosa en su lugar, como dijo aquel estudiante aquella vez, y a su vez después preguntarse por la definición del logaritmo. Bueno, con esto terminamos la primera parte. Es la actividad 2, y un pedacito de la actividad 2 lo que acabo de decir. Después vienen lo que se llaman las propiedades de los logaritmos, que ustedes seguramente las leyeron. El logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos, el logaritmo de un cociente es la diferencia del logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador, siempre en la misma base. Y la que realmente resulta muy útil para resolver el tema del que hablamos al comienzo, o sea, las ecuaciones exponenciales, es la tercera propiedad, la que dice que el logaritmo en cualquier base de una cierta potencia es igual al exponente por el logaritmo en esa misma base de la base de la potencia. Esta propiedad, que figura como tercera en el material, es la que nos va a permitir resolver ecuaciones exponenciales. Ahí tienen la del cuadrito del que hablábamos hoy resuelta. Les proponen la actividad 3 y la actividad 4. La actividad 5 es otra cosa, es una actividad de repaso del tema anterior. Vamos a hacer los ejercicios de la actividad 6 que tienen que ver con esta propiedad y con la definición del logaritmo. Yo quitaría la parte donde dice dar el resultado con error menor a 0,01 y pondría dar el resultado con todos los decimales que la calculadora muestre, porque así después es más entretenida la verificación. Fíjense, el primero lo encaro, ustedes lo terminan. 2 a la x es igual a 7. Ya hicieron alguno parecido a este, si leyeron bien el material. Aplicamos logaritmo a los dos miembros, lo voy a poner con rojo. ¿Qué logaritmo aplicamos? Bueno, como acá las bases son distintas, o en general se puede hacer, no hace falta que las bases sean iguales o distintas, aplicamos cualquiera de los dos logaritmos que aparecen en la calculadora, porque eso sí vamos a poder saber cuánto es una buena aproximación. ¿Y cuáles son los dos que aparecen en la calculadora? Aparece el logaritmo en base 10, por una cuestión histórica que tiene que ver con las antiguas tablas de logaritmos, y aparece ln, que es el logaritmo en base E. Bueno, cualquiera de los dos que apliquemos, vamos a llegar al mismo resultado. Yo, por una cuestión que tienen más importancia, voy a aplicar a ambos miembros, además escribo menos, logaritmo natural. Aplico el logaritmo natural a los dos miembros, que es esta palabrita que puse acá con rojo, y entonces ahora aplico la tercera propiedad. ¿Qué me permite hacer la tercera propiedad? Bajar este al piso. Me queda x al renglón, sería en este caso. Logaritmo natural de 2 es igual al logaritmo natural de 7. Entonces despejo x dividiendo por el logaritmo de 2. Uno cuando dice logaritmo generalmente quiere decir logaritmo natural. Esta es la solución exacta. Con la calculadora pueden escribir la solución con todos los decimales que la calculadora les muestre. Y después, para verificar, pueden hacer 2 elevado a todo ese número
y les tiene que dar 7. ¿Ok? Bien, espero que lo hagan. Vamos al siguiente. El siguiente dice logaritmo natural de x igual a 3. Estamos en la actividad 6, página 275. Bueno, lo primero que hacemos acá es recordar que ln es la abreviatura de logaritmo en base e. Y ahora aplicamos la definición, esa que recuadraron, esa que llamamos cada cosa en su lugar. Miren, ¿cómo hacemos para poner cada cosa en su lugar? Decimos, 3 es el exponente al que hay que elevar e para obtener x. Listo, terminé el ejercicio. Encontré el valor de x, que era mi objetivo. Terminé con la ecuación. Después, si yo quiero una aproximación con una cierta cantidad de decimales con la calculadora, es otro tema. El ejercicio está terminado acá, igual que este está terminado acá. Si busco la aproximación, esa de que les estoy hablando, la escribo con todos los decimales que la calculadora me da o la pongo en la memoria de la calculadora y después pongo ln de todo eso y me va a dar 3 redondito o muy parecido a redondito. Bueno, continuemos. Vamos a ver si hacemos alguna otra de esta actividad, algún otro inciso de esta actividad que me parezca interesante. Bueno, el 3 es muy parecido al 1, entonces no lo voy a hacer. Vamos a hacer el 4. El 4, siempre estamos en la actividad 6, dice logaritmo en base 2 de x cuadrado menos 5 es igual a 2. Entonces, como dijo aquel estudiante, ¿cómo hago para sacarme de encima la palabra logaritmo? Pongo cada cosa en su lugar. ¿Y qué es poner cada cosa en su lugar? Es decir, 2 es el exponente al que hay que elevar a la base para que me dé el argumento x cuadrado menos 5. Fíjense que enseguida nos queda x cuadrado es igual a 9, de donde x es igual a más o menos 3. Y ahí terminé de resolver la ecuación. Tanto una como la otra raíz reemplazadas acá hacen que me quede el logaritmo en base 2 de 4. Y obviamente el logaritmo en base 2 de 4 es 2, porque ¿a cuánto debo elevar el 2 para que me dé 4? A la 2. Bueno, para cerrar la ejercitación y empezar con funciones logarítmicas, vamos a hacer el 5. El 5 dice logaritmo en base 10 de 0,0, a ver que esto se termina confundiendo con un 9 después, 0,3 ceros y un 1 igual a x. Bueno, pongamos cada cosa en su lugar. X, esta x, es el exponente al que hay que elevar el 10 para que nos dé este número decimal que se puede escribir como un 1 sobre un 1 seguido de 4 ceros, ¿no? Décimo, centésimo, milésimo, 10 milésimo. Y bueno, entonces ahora se torna muy sencillo, porque yo necesito primero que nada que la x se invierta. Entonces va a tener que tener un signo menos acá, para que el 10 se invierta, perdón, no la x. Y ese 10 necesito que se convierta en 10.000. Entonces, ¿a cuánto lo tengo que elevar? A la menos 4. A la cuarta, al 10, a la menos 4. Como resultado final. Fíjense, si esto lo piensan como 1 sobre 10.000, 10 a la menos 4 es igual a 1 sobre 10 a la cuarta, o sea, 1 sobre 10.000. Bueno, esta es la parte 2 del tema logaritmos y funciones logarítmicas, elementos de matemática para agronomía, para ingeniería agronómica, Universidad Nacional de Luján. Bueno, yo estoy en la página 282 del material impreso que ustedes ya leyeron y estudiaron. Se supone que el título, por momentos pienso que debió ser funciones logarítmicas, no función logarítmica, porque como ustedes habrán podido ver, existe la función logarítmica creciente y la decreciente. Bueno,
vamos a hablar de las tablitas que están en esa misma página. Fíjense, yo tengo que graficar, pensar en la gráfica de la función logaritmo. Bueno, yo ahí elegí base 2 de x, porque como ustedes habrán leído, pasa un fenómeno cuando la base es mayor que 1 y otro diferente cuando la base es menor que 1. De lo primero que voy a hablar es del dominio. Acá el dominio se complica un poquitito. Fíjense que hasta ahora en la función homográfica fue donde se nos había complicado un poco el dominio, porque la función homográfica tiene la particularidad de tener un denominador que está en función de x, y si ese denominador se anula, la función no existe. Entonces, de todo el conjunto de los reales, teníamos que retirar al valor de x que anule el denominador de la homográfica. Acá la cosa es más complicada, porque lo que tenemos que sacar son todos los valores del argumento que hagan que el logaritmo no exista. Como vimos en la definición de logaritmo, el argumento de un logaritmo tiene que ser siempre positivo. Como en este caso el argumento es x, x es quien tiene que ser positivo. O sea que el argumento es el intervalo que va desde 0 a más infinito abierto, porque el logaritmo de 0 tampoco existe. Existe solamente el logaritmo de los reales mayores que 0. Bueno, fíjense que ahí tiene una tablita, y la tablita no está arbitrariamente confeccionada, sino que le damos a x, además de valores positivos, valores que nos resulten cómodos para calcular el logaritmo en base 2. Se me borró ahí. El logaritmo en base 2. Entonces lo que nos conviene poner acá son potencias de 2. Como las puse de menor a mayor en el libro, empecé con 1/8, 1/4, 1/2, 1, que también, como saben, es potencia de cualquier número real distinto de 0, 2, 4 y 8. Entonces, los voy haciendo mentalmente de abajo para arriba, que es más fácil. Logaritmo en base 2 de 8 es 3. ¿A qué exponente debo elevar el 2 para que me dé 8? Este es 2. ¿A qué exponente debo elevar el 2 para que me dé 4? Esto es 1. ¿A qué exponente debo elevar el 2 para que me dé 2? ¿A qué exponente debo elevar el 2 para que me dé 1 a la 0? ¿A qué exponente debo elevar 2 para que me dé 1/2 a la menos 1, para que me dé 1/4 a la menos 2 y para que me dé 1/8 a la menos 3? Fíjense que los valores que toma el logaritmo sí son negativos, nulo, positivos. Los que pueden ser solo positivos son los del argumento x. Si nosotros graficamos esa función, ustedes con papel cuadriculado, yo como puedo acá, vamos a ver, grafiqué este punto en este momento. ¿Cuánto vale para x igual a 1? Vale 0. Bueno, les va a quedar una gráfica aproximadamente así. Ustedes háganlo. Esto se va acercando. Apuntamos bien con la cámara acá. Se va acercando. El eje y, el eje de las ordenadas, es asíntota de esta función. O sea que si me piden la ecuación de la asíntota, de la única que tiene la función logarítmica, es una asíntota vertical. Recuerden que la función exponencial también tiene una única asíntota, pero que es una recta horizontal. Acá en este caso es una recta vertical, que como todos ustedes saben, se llama x igual 0. Todas las rectas verticales son del tipo x igual a un cierto número. En este caso, como justo es el eje Y, es x igual 0. Bueno, fíjense que este es el origen de coordenadas y que este 0, 0 en este caso, en realidad siempre el origen de coordenadas está en 0, 0. Lo que pasa es que a veces, como ustedes saben, las coordenadas se desplazan, entonces uno tiene esa mala costumbre. Y que lo que hacemos es marcar especialmente este puntito que queda a una unidad del origen de coordenadas. Lo digo porque ahora cuando hagamos los traslados nos va a ser de mucha utilidad este puntito, que en este caso es el punto 1, 0.
pero si la función está trasladada puede tomar cualquier valor. Bueno, esta función entonces es una función logarítmica creciente, como todas las funciones logarítmicas cuya base a resulta mayor que 1. Así la base fuera 1,1 o 10, el formato de la función es siempre el mismo. Es una función creciente siempre y cuando la base sea mayor que 1. Vamos a tomar el ejemplo que está al lado. Logaritmo en base 1/2 en vez de en base 2 de x. Fíjense que si el logaritmo tiene base 1/2, como pasa en el ejemplo que está desarrollado acá, la función se va a comportar un poco diferente. El dominio sigue siendo el mismo porque el argumento es el mismo. Me olvidé de mostrarles acá cómo se ve en la gráfica que el dominio de la función es desde el 0 excluido hacia la derecha. En cambio, la imagen de la función son todos los reales, porque va desde menos infinito a más infinito, porque esto se va elevando siempre. Bien, eso que me había olvidado lo acabo de decir, así que continuemos con esto. Fíjense que cuando yo quiero hacer una tabla de valores, a x le tengo que dar valores positivos, pero me conviene que esos valores sean potencias de 1/2. Así después acá no necesito la calculadora ni hacer cosas raras para calcular el i. Entonces, de hecho, con la calculadora con base 1/2 necesitaría la fórmula de cambio de base, que no la damos, para poderla transformar en un número decimal aproximando el valor. Entonces vamos a poner potencias de 1/2, 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 4 y 8. Los mismos de hoy, porque obviamente las potencias de 2 y las potencias de 1/2 son las mismas. Bien, ¿a cuánto debo elevar 1/2 para que me dé 1/8? Al cubo, para que me dé 1/4 al cuadrado, para que me dé 1/2 a la 1, para que me dé 1 a la 0, y ahora necesito que el 1/2 se invierta. Entonces acá a la menos 1, a la menos 2, a la menos 3. El estudiante que no comprende esto tiene serias dificultades en la parte de números, que es la primera parte del programa, donde se explica todo esto. Bien, si nosotros ahora en un papel cuadriculado y con cuidado dibujamos todos esos pares de puntos, nos va a quedar que el único punto que coincide con la anterior es este. Para el valor 1 la función toma el valor 0. Sin embargo, lo que hace es darse vuelta a la función, como si dobláramos el papel por el eje de las x. Entonces, se va acercando ahí a medida que x se va acercando a 0 y se va alejando de x a medida, y alejando de y más todavía, a medida que x va tomando valores mayores que 1. Entonces, si ustedes tuviesen un papel de calcar y doblan la hoja, el papel que tienen por el eje X y calcan esta, les queda la otra. Se las recuerdo a la otra con color rojo. La creciente tiene un dibujo más o menos así. Se entiende lo que quiero decir, ¿no? Doblo el papel, a partir de la negra obtengo la roja y a partir de la roja obtengo la negra. Entonces, en general, cualquiera sea la base menor que 1, la función logarítmica es decreciente y tiene un formato similar a este. Fíjense que hoy yo había puesto nada más que a mayor que 1. Ahora pongo a menor que 1, pero además positivo, porque cuando hicimos la definición de logaritmo dijimos que la base tiene que ser obligatoriamente positiva. Bien, una vez que uno tiene claro que la función logarítmica con base mayor que 1 es creciente, con base menor que 1 es decreciente, que pasa por un punto que está siempre a una distancia de una unidad del origen de coordenadas,
puede hacer lo que venimos haciendo durante todo el curso, que son los desplazamientos de la función. Arrancamos con la función cuadrática, después desplazamos la homográfica, después desplazamos la exponencial y por último estamos desplazando a la logarítmica. A las trigonométricas no las desplazamos porque son bastante más complicadas. En alguna cursada presencial hemos hecho en algún problema el desplazamiento de una trigonométrica, pero no es lo más fácil. Bueno, ustedes saben que hay dos desplazamientos, uno que a veces llamamos interno, que es el que afecta al argumento, por ejemplo, logaritmo en base 2 de x menos 3, y después hay otro desplazamiento que es el externo, más 2. Bueno, vamos a hacer la gráfica de esta función, así entran en clima. Fíjense que les puse en el libro, está primero el desplazamiento de este tipo, después el desplazamiento de este otro tipo. Puse una directamente porque se supone que ustedes lo estudiaron ya ese tema del material impreso. Bueno, fíjense, este desplazamiento es el desplazamiento vertical que se toma con su signo, entonces hacemos una línea de puntos a nivel del 2 del eje Y. En cambio, este otro desplazamiento, que no sé si se notará, pero lo voy a marcar con verde, este lo voy a marcar con rojo, es con signo contrario, recuerdan que es con signo contrario, ¿no? Y entonces se desplaza 3 unidades hacia la derecha, o sea, se va hasta más 3 el otro eje. Con lo cual, el eje de las Y's se desplaza hasta acá. Entonces, mi nuevo origen de coordenadas está acá. Por lo tanto, aquel puntito que estábamos marcando, que en la original es el punto 1, 0, ahora fíjense ustedes que es el punto 4, 2. 4 porque me desplacé 1 de acá y 2 porque sigo estando a la altura de 2. Bien, entonces vamos a hacer, tenemos que tener claro que en una exponencial creciente, la mamá, la que se desplaza, es esta. Entonces, este unito ahora pasó a estar acá, en 4, 2. Lo que tenemos que tratar de hacer es un dibujo similar a este. Bien. Fíjense que, aunque la función no corta el eje de las Y, y eso aprovecho para algo que me olvidé, lo primero que debimos haber puesto es que el dominio de la función obliga a que x menos 3 sea positivo, por lo tanto que x sea mayor que 3, o si quieren que x pertenezca al intervalo que va desde 3 hasta más infinito. Y fíjense que acá se ve claramente cuáles son los valores de x que tienen algún correspondiente en y sobre la función. Son los valores de x mayores que 3. ¿Y cuál es la asíntota de esta función? La asíntota de esta función es este eje verde. ¿Qué fórmula tiene? Tiene la fórmula, tiene una sola asíntota, que tiene la fórmula x igual a 3. Si me están pidiendo, me están preguntando si no tiene asíntotas, sí tiene asíntotas. ¿Cuántas? Una sola. ¿Y cómo es su ecuación? X igual a 3. Esto lo recalco porque ustedes suelen confundir con la homográfica a la exponencial y a la logarítmica respecto de las asíntotas y creen que los ejes trasladados resultan asíntotas de la función, como pasa en la homográfica, que ahí sí es cierto que los ejes trasladados son nada más ni nada menos que las asíntotas. En cambio, en la exponencial, la asíntota es una recta de la forma I igual B, una recta horizontal. Y en el caso de la logarítmica, la asíntota es siempre una recta vertical. Esta roja con línea de puntos no es asíntota, es el desplazamiento que produjo este 2. Entonces, tanto la exponencial como la logarítmica tienen una asíntota sola. En el caso de la exponencial es una asíntota horizontal. En el caso de esta, de la logarítmica, es una asíntota vertical, que en este caso es la recta x igual 3,
que no es una función, pero que es una recta del plano. Bien, preguntémonos ahora, ¿dónde corta esta función al eje X? Porque al eje Y obviamente no lo corta, porque X igual a 0 no es parte del dominio, no tiene sentido que yo le dé a X valor 0, porque me quedaría el logaritmo en base 2 de menos 3. Y eso la gráfica me lo muestra claramente, porque se ve que al estar esta asíntota acá, la función nunca va a cortar al eje Y. Bien, después daremos algún ejemplo donde sí lo corte, para una decreciente. ¿Esta por qué es creciente? Porque la base es mayor que 1. Bien, entonces nos estamos preguntando quién es este punto. Para responder quién es este punto, que puede ser que me lo pregunten de manera exacta o de manera aproximada, ¿yo qué tengo que hacer? Lo que he hecho siempre, chicos, para ver dónde corta la función al eje X, darle ahí valor 0. Lo hicimos con la recta, lo hicimos con la parábola, con las polinómicas, con lo que es donde más se complica ahí con las polinómicas, con la homográfica y con la exponencial. Bien, entonces, ¿qué ecuación nos queda? Nos queda la ecuación logaritmo en base 2 de x menos 3 más 2 igual a 0. Le estoy dando a f de x, o sea, ahí valor 0, porque a nivel del corte con x, y vale 0. Entonces ahora voy a borrar un pedacito acá para que no se superponga la resolución. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, lo primero que hacemos es restar 2. Entonces nos queda logaritmo en base 2 de x menos 3 igual menos 2. Y como dijo aquel chico, pongamos cada cosa en su lugar, y entonces nos sacamos de encima la palabra logaritmo. Eso quiere decir, apliquemos la definición de logaritmo. El logaritmo es el exponente al que hay que elevar este que se llama base para obtener este que se llama argumento. Y fíjense lo sencillito que es despejar x ahora. X va a ser igual a esto que es un cuarto. ¿Ven que es un cuarto, no? Si no lo ven, signos de admiración. Hay un problema grave si no ven rápidamente que esto es el número 1/4. Sumo 3 y me queda 3,25, que es el valor exacto del punto de corte. ¿Y es razonable respecto al dibujo? Claro que es razonable. Si nosotros vemos acá claramente que es cercano a 3, pero mayor que 3. Entonces, corta el eje X en 3,25. Bueno, vamos a hacer el último ejemplo. Vamos a tomar una función logarítmica decreciente ahora. Ustedes tienen montones en el material impreso para hacer, para resolver, problemas para resolver también, que no les hemos dado tanta importancia este cuatrimestre, pero alguno muy básico tienen que saber hacer. Vamos a tomar la función f de x igual a logaritmo en base 1/3, voy a poner en vez de 1/2, ya me ha aburrido 1/2, de x más 4 menos 1. Acá vamos a tener corte con los dos ejes, van a ver. Bueno, yo lo que tengo que tener claro es que la que se está desplazando es la logarítmica decreciente, que tiene un formato más o menos así. Eso lo tengo que saber. Yo tengo que saber que la que se fue a pasear es esta, y cuánto paseó me lo van a decir estos parámetros. Pero yo tengo que tener bien claro que es la función logarítmica decreciente la que se fue a pasear. ¿Y por qué? Y porque la base es menor que 1. Bueno, antes de que haga el mismo error de hoy, vamos a decir cuál es el dominio. El dominio va a tener que ser todos los valores de x más 4 que sean positivos, porque dijimos que el logaritmo con argumentos no positivos no existe. O sea, todos los x mayores que menos 4.
O sea, el intervalo, si lo quieren poner como intervalo, menos 4 más infinito. Acá chiquitito les voy a recordar cuál es la función que se fue a pasear. La que se fue a pasear es la logarítmica decreciente, que tiene nada más que una asíntota vertical. Bien, vamos a ver cuánto se fue a pasear. Bueno, salió medio torcido de entrada. Ahí vamos. Este es el eje de las ordenadas, este es el eje de las abscisas. Me tengo que dejar un poco de espacio del lado izquierdo, ahora van a ver por qué. Este 1 tiene la culpa ¿de qué? Tiene la culpa de que el eje X se desplace así. ¿Se acuerdan que el desplazamiento vertical es siempre con su signo? Y el 4, el más 4, hace que se desplace en forma horizontal con signo contrario, o sea, hasta menos 4. Entonces, el eje Y se fue hasta acá y el eje X se fue hasta acá. Y ustedes mirando esto, se tienen que dar cuenta de que la función va a quedar graficada desde este ejecito verde a la derecha, con lo cual este pedazo de pizarrón no lo voy a necesitar. Bien, y ese puntito que nos llama la atención, siempre en mis comisiones los chicos le dicen el corazoncito de la función. El corazoncito de la función, ¿a dónde se fue? Se fue hasta acá, aproximadamente. Recuerden, miren, si esto es menos 4, bueno, no está muy bien la escala, este va a ser menos 3. Entonces, a la altura de X es menos 3 y a la altura de Y es menos 1, el corazoncito que está marcado acá. Hasta en algún parcial me lo han dibujado con forma de corazoncito, como para hacerme el chiste. Bien. La función es una logarítmica decreciente, con lo cual sabemos que el eje verde va a ser su asíntota, va a pasar por acá, entonces vendrá aproximadamente así. Miren que no me animo a dibujarlo porque tengo la posibilidad de saber dónde corta el eje X, al eje Y, y dibujarlo con mayor precisión. Al eje X lo corta en algún número, en algún punto que está entre menos 4 y menos 3. Bueno, vamos a averiguar las dos cosas. Miren, corta, como ustedes saben desde siempre, al eje Y cuando X vale 0. Cuando X vale 0 me queda el logaritmo en base a 1/3 de 4 menos 1. Voy a poner un punto y coma acá para que se pare bien. Menos 1. Bueno, esto en realidad, si no sabemos la fórmula para el cambio de base, no es fácil de resolver. Porque ustedes, para resolver el logaritmo en base a 1/3 de 4, tienen que preguntarse ¿a cuánto debo elevar 1/3 para que me dé 4? Y parece ser que a la menos 1 y pico, porque si lo elevo a la menos 1, me queda 3. Para que me quede 4, tendrá que ser menos 1 y algo. Hay una fórmula para el cambio de base que me permite tener con una muy buena aproximación este número. Fíjense que yo dije que estaba esperando un número entre menos 4 y menos 3. Me conformo que si ustedes le preguntan dónde corta, bueno, corta acá. Corta el eje Y en, perdón, el eje Y dije bien, en este valor, que dijimos que era un poco más de menos 1, perdón, acá escribí algo mal, no, me estoy preguntando por esto. Dije que lo tengo que elevar a un poco más que a la menos 1. Entonces no parece tanto como yo mostré acá, parece que fuera un poquito más abajo de menos 1. Después pueden googlear la fórmula para el cambio de base, pero no es necesario saberla. Entonces, esta línea, que me está quedando bastante fea, va a ser aproximadamente así. Y vamos a ver ahora dónde corta el eje X. Recuerden que si me preguntan por la asíntota es una sola recta
la recta vertical, x igual menos 4. Tiene que ver con el dominio, la asíntota y la función logarítmica. Bueno, vamos a ver cómo sube así. Yo supongo, creo, no supongo, estoy segura, de que va a ser en un valor que esté a la derecha de menos 4, o sea, mayor que menos 4. Para eso, ¿qué tengo que hacer? Tengo que cuestionarme lo de siempre, darle ahí valor 0 para ver dónde corta el eje x. Entonces, hacemos logaritmo en base a 1/3 de x más 4 igual a 0. Entonces ya directamente sumo el 1. Y ahora, ¿qué hago? Pongo cada cosa en su lugar. 1 es el exponente al que debo elevar 1/3 para que me dé x más 4. Ahora paso el 4 restando y me queda, como esto es 0,3 periódico, me va a quedar menos 3,6 periódico. Un valor que esperábamos, porque fíjense que nosotros lo esperábamos a la derecha de menos 4. Bueno, ahora ya sabemos que este es menos 3,6 periódico. Bueno, ahí haciéndose asintótica, o sea, acercándose, pero nunca cortando, a la asíntota, que es la recta vertical, x igual menos 4. Bueno, espero que con esto les haya dado un empujoncito para que puedan entender un poco mejor el tema de la función logarítmica y de las ecuaciones logarítmicas y de la definición de logaritmo, dado que siempre es un tema que trae dificultades. Bueno, antes de despedirnos vamos a hacer algo que debimos haber introducido en los dos ejercicios anteriores, en los dos ejemplos anteriores, pero que la verdad me olvidé, que son las inecuaciones logarítmicas, que después las solemos pedir en los exámenes. Vamos a la página 283. Voy a tomar la función logaritmo natural. Está ahí todo hecho, no tienen que tomar nota de nada. Tienen que seguir el texto. Logaritmo natural, o sea, logaritmo en base e, de x más 2 menos 3. Y entonces vamos a resolver la inecuación logaritmo de x más 2 menos 3 menor o igual que 0. Bien, estos saben que siempre se los pedimos junto a la gráfica de la función, junto a los cortes con los ejes, junto a las asíntotas, etc. Fíjense, si yo tengo una función logarítmica creciente, o sea que tiene este formato, es negativa entre 0 y 1 y es positiva de 1 más infinito. Su dominio son los x positivos. Y fíjense que si la función logarítmica es decreciente, es a la inversa. Es positiva entre 0 y 1 y negativa, o sea, está debajo del eje x, desde 1 a más infinito. A eso lo llamamos inecuaciones, intervalos de positividad y negatividad. En el CBC lo llaman con C más y C menos. Bien, pero ahora no estamos en la básica, sino que estamos en una derivada. Vamos a mencionar todo lo que pide el ejercicio y vamos a hacer, habíamos puesto que la acabo de borrar, la inecuación. Entonces lo que se suele pedir es realizar la gráfica de la función, decir el valor exacto donde corta el eje y si es que lo corta, al eje x si es que lo corta. En realidad la logarítmica siempre va a cortar al eje x. Y resolver alguna de las 4 inecuaciones. La que dice menor o igual, menor solo, mayor o igual o mayor solo. Y el dominio, por supuesto, que va a ser x más 2 mayor que 0, o sea, x mayor que menos 2. Ese es el dominio de la función, que de hecho lo tienen escrito ahí, en el primer rengloncito. Después dice, corta, vamos a tratar de graficarla. Fíjense, esta tiene el desplazamiento rojo, el que estoy usando con el rojo, que es el vertical, se fue hasta menos 3 por culpa de este. Y el verde se fue hasta menos 2, que además es
este con signo contrario, que además es el dominio, supongamos que el menos 2 anda por ahí, aunque la escala no esté muy bien, y el menos 3 por acá. Y ahí mismo en el material dice que corta al eje Y cuando x vale 0, que podemos dárselo tranquilamente ese valor. O sea, en logaritmo natural de 2 menos 3. Ahí es donde corta al eje Y. Que se hacen la cuenta, que es así, la pueden hacer en la calculadora, el logaritmo natural de 2 menos 3 les va a dar por acá. Esta es una exponencial creciente porque acuérdense que esa es la abreviatura del logaritmo en base E y E es mayor que 1, como todos ustedes saben. Entonces es una logarítmica creciente. El corazoncito de la función estaría más o menos por acá, a una unidad de acá, o sea, justo acá en el medio, sería menos 1 menos 3, con lo cual ahí tenemos ese tramito. Se hace asintótica sobre el eje vertical, sobre el eje verde, y ahora lo que nos falta descubrir es dónde corta al eje X. Para saber dónde corta al eje X saben que tienen que igualar a 0, pero ahí está resuelto. Dice que este valor, lo acabamos de decir, es logaritmo natural de 2 menos 3, y el valor donde corta al eje Y, al eje X, que lo corta bastante adelante, por acá, como para hacerlo más o menos razonable, ese valor es que resulta de resolver la ecuación, ¿no?, que se obtiene igualando esto a 0, es, según lo que dice ahí, corta al eje de las abscisas creo que dice el menos 1, ahí está mal. Sí, mira, justo vamos a encontrar un error de imprenta ahí. Corta el eje de las abscisas en menos 1, mentira. Después abajo está el valor, lo que está es corrido. Hagamos la ecuación. Logaritmo en base E, en vez de poner logaritmo natural, de x más 2 menos 3 igual a 0. O sea que el 3 pasa para allá sumando. Ahora pongo cada cosa en su lugar. 3 es el exponente que hay que elevar E para obtener x más 2. El paréntesis no hace falta. De donde x es e cubo, menos 2. E cubo menos 2. Este número es e cubo menos 2. Con la calculadora pueden poner el valor aproximado, pero ahí me están pidiendo el valor exacto. Entonces, a ver si está claro. Desde menos 2 hasta este valor, la función es negativa. Está por debajo del eje X. La voy a pintar de rojo. Esta parte de la función hasta aquí es negativa. Y es positiva desde e al cubo menos 2 hasta más infinito. ¿Qué me están pidiendo ahí? Ahí me están pidiendo cuando la función es menor o igual a 0. Entonces, ¿cuándo es menor o igual a 0? Es menor o igual a 0 cuando x pertenece al intervalo que va desde menos 2 abierta. ¿Y por qué no pones menos infinito? No pongo menos infinito porque en la zona que está a la izquierda de menos 2 la función no existe. Entonces, desde menos 2 hasta ¿dónde? Hasta acá. Hasta e al cubo menos 2. Y acá como lo abierto o cerrado, acá sí dependemos de si está igual o no, cerrado. Entonces, en todo este tramo que yo rayé, la función es negativa. ¿Y qué valores de x son esos? Desde menos 2 hasta e al cubo menos 2. Bueno, eso me faltó decirles, en el libro hay varios resueltos. Me quedé pensando en que está ese pequeño error, ahí donde dice menos 1 debe decir este valor. No, perdón, este valor, e al cubo menos 2. Es en ese rengloncito, en el tercer renglón de las respuestas, donde está el error. Donde dice corta el eje de las abscisas en menos 1, debe decir corta el eje de las abscisas en
e cubo menos 2. Después está bien la respuesta y está bien en la gráfica. Por eso es que nunca ha saltado ese error, porque es un error que pasa medio inadvertido. Bueno, chicos, ahora sí, me despido. No sean haraganes, miren este video y deténganlo todas las veces que sea necesario. Les deseo lo mejor para el parcial.